No todos los Toyotas usados son iguales. Hay años que son oro puro y hay años que te van a sacar canas verdes. Y te lo digo claro, aquí en Estados Unidos, el Corolla, la RAV4 o el mismo Camry, hay unos que te duran 300.000 millas con cero problemas, pero hay otros que apenas los compras ya te dejan botado en cualquier freeway. Así que escúchame bien, porque hoy te voy a decir qué año de fabricación debes comprar y cuál tienes que salir corriendo. También te voy a decir dónde comprarlo para que no salgas quebrado. Y para el final te guardo el mejor de todos, el más deseado, ese Toyota que todo el mundo quiere y que yo te voy a decir que no compres. Te voy a dar los nombres, qué revisar y en qué lugar buscar antes de que sueltes un solo dólar. Si andas corto de dinero, tranquilo. Te voy a decir cuáles puedes comprar. Y si tienes un poquito más, también te digo cuáles. Pero lo más importante de todo es que sepas en qué años fueron una porquería. Como por ejemplo la primera generación de las nuevas Tacomas. Así que quédate hasta el final, porque ese Toyota que te voy a decir que evites, seguro lo tienes ahí en tu lista de deseos. Empecemos por el rey, el Toyota Corolla. Ese carro que enciende como sea, con frío, con calor y hasta inundado, y que nunca te deja una queja. Así que bueno, vamos a lo que venimos. Si andas corto de dinero, búscate ese que te acabo de nombrar, un Corolla del 2011 al 2013. Bajo mantenimiento, a prueba de balas, y los consigues bien baratos. ¿Que lo quieres más nuevo y más bonito? Entonces vete al de entre el 2016 y el 2019. Esos te hacen como entre 28 millas por galón en ciudad y unos 36 millas en highway. Y lo mejor de todo es que son de lo más confiable que ha hecho Toyota. Pero ojo, pon atención, porque tienes que huir del Toyota Corolla 2009. Ese año quema muchísimo aceite y le falla la bomba de agua. Y esto te lo digo por experiencia, porque mi hermano tuvo uno. Y es el peor año de Corolla. Punto. También debes tener cuidado con el del año 2014, porque fue el primer año del modelo nuevo de la siguiente generación después de aquella. Y como siempre te he dicho, los primeros años traen problemitas de fábrica. Ruiditos, electrónica, la pantalla del dashboard X, cualquier problema te puede traer. Ahora, si crees que con el Corolla hay que tener cuidado, espera a ver la que sigue. Ahora sí, la consentida de las familias, la récord de venta del mundo y la más vendida aquí en los Estados Unidos. La RAV4, también llamada aquí RAV4. Ustedes saben que esta es perfecta para la esposa, para los niños y sí, para hacer delivery también. Pero aquí tienes que entender una cosa. La RAV4 ha cambiado de varias generaciones. Del 2013 al 2018 es una generación y del 2019 en adelante es cuando cambiaron el diseño. Ese más bonito, el que te sube el precio. Así que si tienes un poco de dinero, la idea es que compres entre el 2016 al 2018. A esas ya le quitaron los problemas del primer año. Y si la consigues en versión híbrida, te hace entre 30 y pico de millas por galón. Esa híbrida es de las más confiables del mundo. La batería casi ni sufre de degradación. Pero ojo con esto, no compres la RAV4 2013 ni la del 2019. ¿Y por qué te digo esto? Porque las dos fueron primer año de su generación. La del 2013 da tirones y quema aceite. Y la del 2019 tuvo problemas de transmisión, de frenos y hasta del tanque de gasolina que no llenaba bien. Así que grábate esta regla de oro. Nunca compres el primer año de un modelo nuevo. Deja que otro sea el conejillo de Indias. Y por cierto, si eres apasionado de Toyota como yo, hazme un favor y dale a suscribirte. Aquí te hago lo claro sin que ningún dealer me pague para decir mentiras. Y suscribirte, además, es totalmente gratis. Ahora vamos con el Camry, porque aquí hay un motor específico que tienes que evitar a toda costa. Este es el sedán que parece que nunca va a morir. Cómodo, serio, de esos que te llevan de un lado a otro sin ningún problema. Si quieres uno de esos que no te eche broma y barato, búscate uno de entre el 2012 al 2014. Esa generación sacó 5 estrellas en confiabilidad. Es de lo mejor que ha hecho Toyota. Que tienes un poquito más de dinero y lo quieres más reciente.
Entonces búscate el de 2017, que fue el último año antes de que en el 2018 le cambiaran el diseño y le subieran el precio. Mismo carro, pero más barato que el modelo nuevo. Ahora agárrate, porque aquí está el dato que te va a salvar. Aléjate del Camry de entre el 2007 al 2011. Esos años dan problemas de transmisión, tirones, se traba al acelerar y a veces falla por completo. Y guárdate esto que es bien técnico. Evita el motor 2.4 litros, el de la numeración 2AZFE, porque ese motor quema mucho aceite. Mejor búscate el 2.5 de 4 cilindros o el 3.5 V6. Bueno, ya te di los tres buenos. Ahora viene el que todo el mundo quiere y el que yo te voy a rogar que no compres. Llegó el momento polémico, señores. Vamos a hablar de la Toyota 4Runner. Y déjame decirte algo para que no me malinterpretes. La 4Runner es una bestia. Una camioneta para toda la vida. Confiable, indestructible. Te lleva donde tú quieras. Pero, y este pero es bien grande, hoy no te la recomiendo para el uso diario. ¿Y por qué? Ya te lo imaginas, ¿no? Por una sola palabra: gasolina. La 4Runner consume entre 15 y 17, 18 millas por galón cuando no aceleras mucho. Y en ciudad a veces consume muchísimo más gasolina. Si no, puedes compararla con una RAV4 híbrida que te hace entre 35 y 40 galones. O sea, es más del doble de gasto en gasolina. Y como está el precio de la gasolina aquí en los Estados Unidos, esa 4Runner te va a destruir el bolsillo. Ahora, si la quieres para hacer off-road de verdad, para el monte, para la aventura, perfecto, cómpratela. Pero si la quieres solo para verte bien frente a tus amigos y frente a las chicas, hazme caso. Agarra ese dinerito y métela en un Camry o en una RAV4 híbrida o en cualquier otro que te rinda más. Y oye, coméntame aquí abajo si crees que estoy equivocado. ¿Cuál es tu favorita? Que yo los leo a todos. Bueno, ya sabes qué año comprar. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Dónde hay que comprarlo? Porque el mismo carro en distinto lugar es otra historia completamente diferente. Hay tres caminos y te voy a destapar uno por uno. El primero y mi favorito es Facebook Marketplace. Las mejores compras salen de un dueño particular. Eso sí, no pierdas tiempo con los carros que no se les lee la placa en la foto, porque esos casi siempre son de dealer haciéndose pasar por personas particulares. Y agárrate este tip de oro. Si encuentras a alguien nacido aquí en Estados Unidos, un gringo, vendiendo su Toyota, corre a buscarlo, porque por lo general esos carros los cuidaron bien. Capaz y te lo encuentras muy sucio por dentro, es lo más seguro, pero casi siempre traen sus récords de servicio al día. El problema es que son difíciles de conseguir, porque la mayoría de ellos hacen trading. O sea, ya sabes lo que es, lo entregan al dealer como parte de pago. Pero el día que encuentres uno, brother, esa es la compra del año. Ni lo pienses. El segundo camino es el dealer grande. Toyota, Ford, Chevrolet, Mazda. Ellos también venden usados de cualquier marca. La ventaja, más tranquilidad. Y a veces hasta te dan la garantía. La desventaja, que siempre te sale más caro. Y el tercer camino, el que tienes que mirar con lupa. Esos son los famosos dealers de la esquina. Esos chiquitos con los carros parados afuera y los letreros de usado, ven y compra ya, la gran oferta. La gran mayoría de esos carros vienen de subasta. Y ojo, no te estoy diciendo que un carro de subasta sea malo, para nada. Pero ahí sí tienes que seleccionar mejor y revisar el doble, porque en ese lugar juegan más con sus propios intereses que con los tuyos. Y mira, este es el verdadero secreto. No es solo la marca y tampoco es solo el modelo. Es el año correcto, el lugar correcto y cómo lo cuidaron. Porque un Corolla malo, bien cuidado, te va a durar más que un Corolla bueno maltratado. Acuérdate siempre de esa frase la próxima vez que estés en un dealer mirando esa oferta que te parece increíble. Y oye, una última cosa.
Si en vez de gasolina andas pensando en un carro eléctrico, no lo compres sin ver antes este video. Dale clic y dale clic también al círculo porque te puede salvar de un grave error en el futuro. Nos vemos por allá.